No pude grabar. Listo, ahora sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Antes tenemos 4 minutitos para empezar, así que aprovechen porque esos 4 minuticos es súper importantísimo para entender qué me está pasando, cómo lo estoy haciendo, reforzar el aprendizaje. Hay muchas personas que me acompañan y son mis pacientes, entonces ellos están reforzando el aprendizaje. Hay otras que son amigos, conocidos y personas que me han escuchado en algunas conferencias y se interesaron en este tema, entonces aprovechen. No les dé pena, estamos aquí para ayudarlos. Giris dice buenas noches, gracias por la bienvenida, muchas gracias, Mabel. Me gustaría saber cómo aprender a manejar la ansiedad. Ok, entonces, la ansiedad es un exceso de futuro. O sea, quiero controlarlo todo. El punto es si eso que yo quiero controlar me corresponde controlar o no. Entonces, es súper importantísimo eso, porque muchas veces nosotras, y aprovechando que Mabel es una mujer y que la mayoría somos mujeres, tenemos esa sensación de querer controlarlo todo. Entonces, como yo quiero controlar todo, qué está pasando, por qué está pasando, quién dijo, cómo lo dijo, dónde lo dijo, quiero estar ahí, entonces me echo cargas que no me corresponden. Y no sé si Mabel está casada o no, o es soltera, pero muchas veces nos asumimos responsabilidades, digamos, del marido. Entonces yo quiero, como quiero controlar, en mi cabeza quiero cuidar de las personas, pero termino controlando las situaciones. Entonces yo controlo que ella haga las cosas bien, que él haga las cosas bien, que no se equivoque, que haga lo que yo quiero como yo quiero, porque lo que yo quiero es lo mejor para cuidarte y no está pasando. Entonces, como no está pasando, yo termino enfermándome porque estoy muy ansiosa, las cosas no están quedando bien, no están quedando perfectas. Entonces, el primer paso para la ansiedad es entender que no puedo controlar el mundo entero y no puedo controlar todas las cosas que pasan. Solamente puedo controlar mi vida. Eso en primer lugar. Segundo, parte para la ansiedad necesitas hacer ejercicio físico. Necesitas hacer mucho ejercicio físico. Si está temblando la pierna o el párpado así que tiembla, a veces le tiembla a uno aquí. Eso es ansiedad. Entonces, colon inflamado es ansiedad. Entonces, ella se muestra de diferentes maneras. Soluciones básicas, soltar los pesos que no me corresponden. Número dos, hacer ejercicio. Número, que sude, porque, caminar así hablando con las amigas, pues es chévere y todo, pero no está haciendo lo que tiene que hacer, el efecto que tiene que hacer, entonces ejercicio físico. La segunda cosa que es importante hacer es generar dinero y que yo pueda, ese dinero que genero, invertir un poco en mí, porque normalmente yo trabajo para pagar las cuentas, y ahí me quedo la vida entera. Entonces no le doy la oportunidad a sufruir de ese trabajo y eso va a disminuir la ansiedad. Esos son algunos de los tips sobre la ansiedad. Hay muchos otros, pero si comienzas a hacer ejercicio físico, las cosas van a mejorar y a soltar los pesos que no nos corresponden. Bueno, son las 7:10 y voy a abrir el Instagram para dar la bienvenida a nuestros amigos que nos están acompañando en el Instagram. Hola a todos, bienvenidos. Esta es la tercera sesión de su seminario lo que la boca calla, el cuerpo grita. Entonces, vamos a compartir con todos ustedes sobre este seminario de salud emocional. Bueno, en el día de hoy quiero agradecer a todos los que se conectaron y están conmigo durante esta sesión aquí en el Zoom. Quiero hablarles de algo muy importante y son las fases. Las fases, y estas fases son importantísimas. Mis pacientes ya conocen un poco sobre estas fases, pero es un refuerzo de cómo esas fases me pueden enfermar. ¿Listo? Entonces, para los nuevos va a ser una estructura es simple, pero no necesariamente fácil.
y entonces necesitamos entender cómo podemos hacerlo mejor. ¿Listo? Entonces, el ser humano se divide en grandes bloques de 7 años. El primer bloque, de los 0 a los 7 años aproximadamente, el foco principal es mamá. De los 7 a los 14 es papá. De los 14 a los 21 es el momento en que me revelo. No quiero ser como mi mamá, no quiero tener un marido como mi papá, yo voy a ser diferente, voy a hacer las cosas diferentes, no quiero. Ese es el punto de lo que llamamos la adolescencia. Entonces, ese es el periodo de rebeldía en que no quiero ser como mi papá era, no quiero ser como mi mamá era. Entonces, después de los 21 viene un proceso de aceptación o también podemos llamar a ese proceso un proceso de rechazo oficial. Entonces, voy a explicarles por qué, cómo funciona. Entonces, si de los 0 a los 7 años mi foco principal es mamá, entonces yo aprendo durante ese periodo cómo funciona la parte femenina. Solamente que si mi mamá no estaba durante ese primer periodo por algún motivo, por ejemplo, mi mamá no estaba porque tenía que trabajar porque mi papá no trabajaba, no estaba presente, nos dejó, nos abandonó. Entonces, ella debería estar. Eso hizo que hubiera una ruptura emocional y creara una sensación de abandono dentro de ti. Entonces, ese hueco, digámoslo así, ese hueco quedó ahí emocionalmente. Entonces, yo siento que de alguna manera, en algún momento, mamá tiene que volver para suplir esa necesidad que dejó vacía. Mamá no puede estar porque tiene otros niños que cuidar o porque yo soy la hermana mayor y yo terminé cuidando de mis hermanos. Entonces, nunca hubo un abrazo, nunca hubo unos brazos para sustentar a esa niña, sino, o a ese niño, sino me tocó asumir la paternidad o la maternidad de mis hermanos, porque mi mamá estaba ocupada, porque ella lo quiso así y me obligó a que yo tenía que cuidarlos. Hoy una paciente me dijo, mi hija me pedía tanto un hermanito, y cuando llegó el hermanito, yo la hice como responsable. Que el niño lloró, entonces vaya y cuídalo. Que el niño tiene que cambiar va a cambiarle el pañal. Entonces la niña perdió el deseo de tener un hermanito porque ella quería un hermanito para jugar, para compartir, no para ser mamá, pero le tocó ese espacio, ese vacío emocional de cargar la maternidad prematura de su hermanito. Entonces ella le tocó ser mamá de su hermanito. Y eso es un vacío, un hueco emocional que es muy complejo sanarlo, porque primero es muy complejo identificarlo. Entonces, ese es el primer punto. Entonces, hay un hueco de esos 0 a los 7 años. De los 7 a los 14, la tendencia, y otra vez volvemos a la palabra tendencia no es ley, tendencia es el mayor porcentaje de veces se repite, es eso, la tendencia. Entonces, de los 7 a los 14, el foco es papá. Si papá no estaba porque se fue y nos abandonó, porque le tocaba trabajar durísimo, durísimo y nunca estaba en la casa, porque era bravísimo, 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 nadie le podía decir, uy, ni un pío porque se ponía histérico. Entonces, todo el mundo, esa figura paterna, ese masculino fue distorsionado. Al ser el masculino distorsionado, la espiritualidad de esa persona es distorsionada, porque así como tú ves a papá terrenal, identificas así a papá celestial. Eso significa que si mi papá era muy amoroso, muy tierno, muy compasivo, me abrazaba mucho, me complacía en todo lo que yo quería, entonces yo le hago pataleta y él me complace, yo termino haciéndole pataleta a Dios. Si tú no me das esto, yo ya no vuelvo a la iglesia. Es que no me aman. ¿Por qué? Porque yo me acostumbré a hacerle pataleta a mi papá y mi papá me complacía todo. Entonces termino haciendo lo mismo con Dios. Si Dios no me da ese carro, yo no vuelvo a la iglesia. Si no me da tal enamorado, no vuelvo a la iglesia. Entonces, esa es la estructura emocional.
¿Me están acompañando? Escríbanme ahí en el chat, por favor. La otra cosa es la parte negativa. Y la parte negativa está en que el papá fue ausente. Así, si tu papá fue ausente, tú ves a Dios como un ser ausente. Él no se importa conmigo. Si mi papá terrenal no se importó, le dijo a mi mamá que abortara todo eso, entonces pues obvio, a mí también. O sea, Dios no está preocupado por mí porque hay muchos niños muriéndose en el África, están en Afganistán, allá, en las guerras y todo, que se va a estar preocupando por mí. Entonces, esa es la sensación emocional que yo tengo referente a Dios, porque hay un hueco emocional de esos años, desde los 7 a los 14. Entonces, esos huecos emocionales son fuertísimos y ya les voy a explicar por qué. ¿Ok? Entonces, ¿me acompañan? De los 0 a los 7 años es mamá y los huecos emocionales que ella dejó por no estar presente, por no cuidar de mí, de la forma que yo esperaba que me cuidara, porque quizás sí lo hizo y lo pudo haber hecho a manera de sobreproteger y me sentía asfixiada o en la forma de abandono, de no sentir que se importa conmigo. Entonces esos huecos emocionales yo espero que en algún momento de mi vida se sanen inconscientemente. Entonces, eso significa que yo no puedo estar muy alejado o muy distante de mamá o de papá porque en algún momento ellos tienen que ver lo que hicieron y tienen que resolverlo. Para eso yo les voy a ayudar estando más cerquita. Entonces, eso mismo pasa con el papá. Hay un hueco emocional con el papá que no deja avanzar en esa estructura. De los 14 a los 21 es la parte de la rebeldía. Y entonces si mi mamá me dice blanco, yo le digo negro. Si mi papá dice no va, yo digo voy. Que él está diciendo muy cierto. La imagen de papá es muy importante y se asocia con la imagen de Dios, exactamente. Entonces, yo me revelo a eso porque yo veo que mi mamá es muy cansona. Ay, no. Entonces, desde de los 14 a los 21 yo digo, ay, no, mi mamá es muy cantaletosa. Yo nunca voy a ser así. Nunca, nunca. No voy a ser celosa, no voy a ser cantaletosa, no me gusta repetir y no sé qué, no, nada de eso. Y entonces después digo, no, no me va a conseguir un marido como mi papá. Mi papá no ayuda en nada a mi mamá. Mi papá no cocina ni un huevo. Ja, ¿qué me va a conseguir un tipo así? ¿Está loco? Yo nunca se la pasa tomando, se la pasa bebiendo, mujeriando y todo. No, ¿qué es eso? Yo no voy a conseguir, ni por nada del mundo consigo un hombre así. A los 21, como yo me fui en esa época de rebeldía, hubieron muchos huecos en las dos primeras fases, entonces paso la adolescencia sin las bases necesarias para enfrentar esa fase de rebeldía. Entonces, como no tengo bases, al final termino aceptando. Sí, las mujeres son así, nos toca ser cantaletosas porque si no el hombre no hace nada. Si uno no cuida lo que tiene, pues ¿qué? Pues se le quita. Eso. Entonces, no, pues ya que los hombres son mujeriegos, pues yo voy a estar aquí mirando y bien, con el ojo bien abierto porque no me las va a hacer como las hacía mi papá, ni pensar. O sea, yo comencé a aceptar ese patrón de conducta en mí, solo que yo intento hacer un patrón mejorado, intento, ¿no? Porque al final lo que yo busco realmente es justificar a mi papá y decir que mi papá no es tan malo así, que hay hombres peores. Ah, no, su papá la abandonó cuando era bebé, nunca quiso, nunca le dio ni un vaso de agua. Mujeriego, ahora está un poquito mejor. Trabajador, eso sí, uno no le puede quitar que era trabajador. Entonces, como yo necesito un hombre con esas características que me dijeron, pero versión empeorada, entonces yo lo consigo igual, mujeriego, que abandona, pero aparte de todo, no trabaja, me toca mantenerlo. ¿Por qué? Porque yo busco sanar esas heridas buscando patrones de conducta diferentes. Y con eso genero cuadros terribles. Por ejemplo, cólicos menstruales cuando soy muy controladora.
porque yo controlo para evitar todas esas sensaciones que se repitan. Entonces, cólico menstrual fuertísimo, ahí. Fibromialgia porque yo cargo al mundo para que nadie me traicione, para que nadie no entrego el corazón, trabajo de sol a sol, de así llueva, truene, relampaguee, yo estoy allá pagando todas las cuentas y todo y asumo el, ese patrón masculino. ¿Para qué? Para evitar mi dolor más grande, conseguir un hombre con la estructura de mi papá. Solo que inconscientemente yo necesito encontrar un hombre con la estructura de mi papá, versión empeorada para justificarlo. ¿Me acompañan? ¿Están? Sí, tiene sentido o no, escriban ahí, porque a veces yo estaba hablando aquí sola, los veo ahí, pero quiero que me cuenten cómo va hasta ahorita. Me gusta que me hablen. Andrea, sí, tiene sentido, sí, tiene razón, Giris. Ok. Entonces, cuando yo paso en esa fase de los 21 en adelante, empiezo a parecerme más a mi mamá, pero como compito con ella para ser una mejor versión de mujer, en el caso del hombre, el hombre va a competir con papá y la mujer va a competir con mamá. Entonces yo compito con mi mamá para decirle, yo voy a ser una mujer mejor que tú y para ser mejor que tú tengo que sufrir más que tú, porque ¿cómo va a ser mejor? Si ella sufrió más, pues obviamente me gana, ¿no? Yo tengo que sufrir más. Entonces ese hombre malo que me consigo, ese hombre que me abandona, que no provee todo para la casa, pues es perfecto, porque yo así puedo demostrar cómo sufro, cómo la vida es dura y al final tengo una cosa muy importante. Yo tengo una excusa perfecta para volver a casa. ¿Me acompañan? Y aquí quiero que se pongan así súper atentos porque díganme ustedes, la persona que se divorcia normalmente, la tendencia es que vaya, se va para dónde cuando ella se divorcia. ¿Para dónde se va? ¿Para dónde va con la persona que se divorcia? Para dónde los papás. Entonces es como si inconscientemente yo buscara una razón, una excusa perfecta para volver a mi casa. Y habían personas, pacientes que me decían, no, pero yo no volví. No, usted se la trajo. Entonces, yo no vuelvo a la casa, pero le digo, mamá, venga aquí, me ayuda a cuidar a los niños porque yo no tengo tiempo, entonces yo necesito salir a trabajar, usted viene y me cuida a los hijos. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es, ya que usted no me cuidó, ahora cuide de mis hijos. Entonces, hay veces que yo me expongo a situaciones muy difíciles para volver a llenar esos vacíos emocionales de las dos primeras fases. Entonces consigo un hombre con una estructura peor a la de mi papá y consigo, y para eso tengo que sufrir más que mi mamá. Habrá un momento en que mi mamá me diga, uy, no, mija, pero usted tiene la sal, pobrecita, ¿cómo le está pasando todo eso? No, 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 terrible. Entonces, es una comprobación de dos cosas. Una, que ella está mirándome. Y si ella me está mirando, eso significa que ella está cuidando de mí. El papel que ella debería haber hecho de niña, que no me cuidó. Y para eso, ese falta de cuidado se va a expresar de muchas maneras. Una de esas maneras es enfermándose. El cuerpo enfermándose. Entonces yo necesito tener muchos problemas, muchas enfermedades, muchos problemas financieros, muchos problemas en las relaciones. ¿Para qué? Para que mi mamá me mire. ¿Cómo es oír todo esto? Comuníquense chicos y chicas, porque es muy importante saber si me están acompañando, si le parece muy loco o realmente tiene sentido para ustedes. Margie, Dime. en el caso de cuando han habido
muchas, muchos papás, muchas figuras paternas en los dos primeros periodos, em, o, o en el segundo periodo, digamos, que es donde queda el hueco paternal. em, Uno emula o uno compite con todas esas figuras. Normalmente es el papá que te dicen que es genético. Él es el que tiene, claro, o sea, el papá que comparte contigo, tú tienes aprendizajes de él y depende de la intensidad con la que sea esa convivencia. Digamos, hay padrastros que fueron muy acogedores y muy buenos. Y entonces, en el caso de una paciente, ella idealizó a ese padrastro y dijo, es el único hombre que es capaz de cuidar de mí, porque mi papá me abandonó, mi marido me abandonó, entonces, y ese padrastro murió, entonces ella nunca tuvo otra referencia y para ella era el único hombre que existía bueno, que era su padrastro y murió. A pesar de eso, los hombres que atraía eran parecidos a la estructura emocional que le habían contado sobre su papá genético o su papá, ¿cómo se dice? Sí, genético, no sé, de sangre. Sí, Entonces, sí, sí, no, lo dijiste perfecto, genético ok, o entonces, biológico, o también biológico, podríamos decir eh, biológico. biológico, perfecto. Entonces, la idea es que yo me aproxime porque la primera cosa que yo escuché sobre mi papá, que más o menos de los 5 a los 7 años, yo empiezo a ver que el mundo está hecho en pares, mamá, papá, tío, tío, abuela, 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 abuelo, y mi papá, de algún lado yo salí. Su papá, un vagabundo. Entonces, esa información yo la guardo y la registro. Pero obviamente las otras figuras paternas también juegan un papel importante, pero el biológico es muy fuerte. Ok. Gracias, María. O sea que el predominante sería el biológico. El predominante es el biológico. Con el otro yo Gracias, María. puedo, y como nosotros atraemos aquello que más necesitamos, que era una de las charlas anteriores que hablamos sobre la atmósfera que nos rodea, la energía, ¿se acuerdan? Hablamos en las otras sesiones. Esa energía no la tienes solo tú, esa atmósfera no la tienes solo tú, tu mamá también tenía esa atmósfera. O sea que normalmente o sea, tu mamá atrae hombres con esas características, entonces tanto el papá biológico como el papá padrastro adoptivo, ellos van a tener características muy parecidas. Entonces, y eso es una de las tendencias más fuertes. Por eso es que la mujer dice, no, pero es que hombres buenos no hay. ¿Por qué? Porque siempre atrae los mismos, que es el patrón que aprendió. Y ella aprendió a través de ese patrón porque el papá de ella es así. Tiene parecidas esas características. Siempre versión empeorada, solo que en ti se repite más fuerte. O sea que eso es lo que Éxodo 20 menciona, que hay pecados generacionales que se repiten hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Y hago mi misericordia por 1000 generaciones de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, sí, yo entiendo que ese prototipo de hombre es el que atraigo, porque ese fue el que aprendí. Necesito entender por qué lo estoy atrayendo. Y una de las cosas es por el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, tengo el caso de una persona muy conocida que ella es huérfana de mamá a los 2 años y es huérfana de papá a los 4. Entonces no tuvo una referencia paterna o materna, pero ella construyó una referencia según la persona que ella escogió, lo que decían del papá. Entonces, normalmente las personas que mueren, las personas empiezan a hablar cosas muy buenas. No, su papá era muy buena gente, no, el papá súper cariñoso, no, el papá más emprendedor, no. Entonces, ella eligió un hombre justamente con esas características que decía el papá.
Pero hay una cosa, una característica muy interesante en el patrón de conducta de ella. Ellos eran muy pobres. Y el marido que tiene, a pesar de ser muy bueno, muy esto, continúan en ese patrón. Tenemos un poquito más que nuestros papás, pero pues, ¿no? O sea, para que no se pierda como ese hilo de entender que los hombres son así, como mi papá. Para no entender, no dar a entender inconscientemente, mi papá no era tan bueno así como para proveer más para la casa, para que tuviéramos un mejor estilo de vida. Entonces es más fácil decir, no, la vida es muy dura, muy difícil, a entender que nuestros papás fallaron emocionalmente porque ellos también traían un patrón de conducta. Entonces ese aprendizaje es muy fuerte, muy, muy fuerte. ¿Y quieren saber algo así? ¿Dónde entra ese patrón? Y yo les voy a decir por qué estoy hablando. eh, y porque no parece que no tuviera nada que ver con enfermedades físicas, pero sí tiene, ¿ok? Entonces, eh, ¿les digo algo? ¿Quieren que les revele un secreto aquí entre nos? Si queremos. Ok, ustedes aprendieron todo, o nosotros aprendimos todo. Las generaciones aprendieron todo, aprendieron hasta, hay un aprendizaje sexual de nuestros padres, todo, el financiero, el físico, el sexual, todo, la estructura, cómo se relacionan ellos con la sexualidad. Entonces, por ejemplo, si mi abuela decía, no, eso, o sea, porque hay historias de las abuelas que decían, bueno, ¿usted me va a usar hoy o no? Porque si no me va a usar, ¿para qué me baño? Entonces, ¿qué era lo que aprendían? Obvio que no estaban viendo nada, pero entendían qué era lo que estaba pasando, que no era algo placentero, que no era algo bonito, que no era algo limpio, que era algo como sucio, como, ¿cierto? Entonces, la mamá aprende sobre eso que aprendió de su abuela. Consecuentemente, terminamos repitiendo patrones. Me pasó en un caso que la mamá, la abuela fue patriarcal. La mamá también fue patriarcal y se quedó como madre soltera criando a su hija. Y ella ahora está casada con 40 años. El patrón de conducta de su mamá y de su abuela es matriarcado. Y como matriarcado solas, capaces de sostener la casa, la familia, mantenerla unida, trabajando, tal, pues obviamente, si están solas, si son madres solteras que salieron adelante solas y que la lucharon solas, el patrón de conducta es las mujeres no tienen sexualidad. Y ella ahora está relativamente recién casada, pero no consigue tener una sexualidad, porque las mujeres a los 40 años no tienen sexualidad. Ese fue el aprendizaje. Y pasa también con los hombres. ¿Interesante o no? ¿Creen que se parece al patrón de conducta? ¿Creen que puede ser? Escríbame ahí en el chat, por favor. Ok, entonces cuidado, cuidado, porque la idea aquí de hoy no es, no es criticar a nadie, ni decir que está bien o que está mal. Cada persona va a decidir qué es lo, considera que es lo correcto o no. Pero nosotros podamos estar siendo podados de cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque aprendimos de una manera equivocada. Durante el pasar del tiempo reforzamos ese dolor y consecuentemente tomamos eso como una verdad. Entonces, en los primeros, de los 0 a los 7 años, me sentí totalmente abandonada. De los 7 en adelante, realmente de los 0 a los 2 años es que se siente esa sensación de abandono muy fuerte. Y después de los 2 años yo refuerzo ese abandono el resto de mi vida. Entonces, por ejemplo, teníamos una paciente que ella me decía,
la iglesia es una porquería, yo no quiero participar en la iglesia no, me dio un ataque cardiovascular, entré en coma. Nadie de la iglesia me llamó, me dijo, ¿qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? Nada. Yo salí de la clínica, nadie me llamó y me dijo, ven, te ayudo a limpiar la casa, ven, te ayudo con algo, te cuido a las niñas, nada. Y entonces, ella contándome y diciéndome, yo no puedo confiar otra vez en las personas, en la iglesia y eso. Y yo le dije, realmente no puedes confiar en las personas porque poner todas tus expectativas sobre una persona es algo que la Biblia no nos aconseja. Nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Eso es verdad. Y yo no espero que confíes en mí porque puede ser que en algún momento te falle también. Pero quiero decirte una cosa, no es la primera vez que te sientes así. Y no es solo con la iglesia. Es con tus amigos, con tu trabajo, con tu familia, con tu mamá y con tu papá, especialmente con tu mamá. Y ella me dice, no, con mi mamá no, con mi mamá no. Tal vez con mi papá. Y luego se queda pensando ella misma y me dice, bueno, puede ser que te esté puede ser que te esté mintiendo. Y entonces, tal vez sí es con mi mamá. Yo le dije, yo también creo que me estás mintiendo. Y ella comienza a reírse en esa risa tímida y dice, sí, realmente es así. Realmente me siento abandonada por mi familia. ¿Y qué le pasa? Le pasan cosas terribles, terribles. Le am, fue abusada, después le tocó sola en la vida para sacar adelante, después queda embarazada, se ha separado 3 veces, ha tenido 2 hijas como madre soltera, le toca otra vez, trabaja de sol a sol para sostener las chicas y le toca sola, sola. ¿Hasta cuándo? Hasta que un momento en el segundo parto se le rompe el útero y tiene un problema gigantesco, aparece la mamá cuando sufre de violación, cuando tiene el problema cardiovascular, cuando entra en coma, cuando tiene la ruptura uterina. Solo cuando le parecen cosas gravísimas, mamá aparece, pero de resto no. Y ella me decía, es cierto. Entonces, cada vez ella necesita que cosas terribles pasen en la vida de ella para que mamá vuelva. Y cuando ella entiende ese patrón, dice, quiero cambiarlo. ¿Cómo hago para romper ese patrón? Así como Flor está diciendo en ese momento, así. Y Giri, sí, ese patrón está en nuestras madres, ok. Keila dice así, nací el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador. Desde que tengo uso de razón, mi mamá siempre repite en mi cumpleaños que los médicos y las enfermeras ese día dijeron que yo sería una gran perezosa porque ese día nadie trabaja y esas palabras me han hecho mucho daño. Sí. ¿Y has querido confirmar que no eres perezosa? ¿Te enfermas mucho, Keila? ¿Cómo funciona en ti? Sí, sí, me enfermo mucho Ujú, y tiendo a ser muy impuntual, para ser sincera, hasta irresponsable. O sea, yo creo que esas palabras, pues, sin querer las he alimentado. ujú, exacto. Entonces es más fácil que me digan que no soy perezosa, sino que realmente yo estoy acostada, no es que porque sea perezosa, es que realmente estoy enferma. Es que ahora me duele la cabeza, tengo cólico, y cada vez necesito justificar más la razón por la cual me quedo en cama o me estoy quieta o no hago las cosas, pero para justificarlas tengo que decir que estoy enferma. Y esa enfermedad, ¿a quién atrae? Normalmente, y fue lo que hablamos en las sesiones anteriores, tengo que identificar, ¿esa enfermedad está atrayendo a quién? ¿A mi mamá? ¿Está atrayendo a mi marido para que cuide de mí, me ponga una bolsita de agua caliente? ¿A quién está alejando? Ah, no, aleja a mi marido, por ejemplo.
Entonces, eso es muy importante. Hombres con problemas de próstata normalmente tienen problemas con su sexualidad. No tienen un disfrute, no disfrutan de su sexualidad plena o se sienten culpables por disfrutarla. O se sienten culpables porque la disfrutaron en un momento de una manera que no correspondía. Entonces, es muy importante eso. También entender con esta enfermedad a quién estoy atrayendo. Posiblemente mi mujer no le gustaba y se mantenía distante porque no quería tener intimidad conmigo. Entonces, ahora que tengo cáncer de próstata, al menos ella se importa. No tiene sexualidad conmigo, pero se importa, me cuida. Hay un vacío emocional. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿por qué es importante esa estructura? Porque esa estructura me hace entender dónde está el hueco emocional. ¿Dónde está el hueco emocional? Keila dice, sufro de fibromialgia y presión arterial. Les he hablado bastante sobre eso de presión arterial y fibromialgia. ¿Hay alguien que nos quiera ayudar y contar qué significa fibromialgia? O sea, ¿cuál es una de las tendencias por la cual se padece de fibromialgia? ¿Alguien se acuerda? Incluso la semana pasada hablamos sobre eso. ¿Hay No, alguien? profe, sóplanos tú. Usted dijo, Margie, perdón, usted dijo que era cargarse uno el mundo encima. O sea, el problema que yo tengo de fibromialgia, Exactamente. Exactamente. de cargar Nosotras tantas cosas no encima. fuimos hechas con la musculatura para cargar el mundo. Eso no ¿No es significa eso? que no seamos capaces. ¿Aló, Margie? ¿Sí? Dime, Yolanda. ¿Qué es ¿Yolanda? eso? Por lo Sí, menos a mí me duelen las articulaciones, me duelen las piernas, me duelen los pies, me duele la espalda, los brazos, las manos. Entonces, exacto. Entonces esto, mira qué pasa, Keila. Fibromialgia tiene que ver con que esté cargando el mundo entero y como estoy cargando el mundo entero, eso significa que yo decidí tomar las responsabilidades del mundo para mi vida. Por ejemplo, mi marido no es capaz de sustentar la casa, entonces yo voy a trabajar y sustento la casa, pago el arriendo, pago la luz, pago el agua, llego, lavo, plancho, cuido de los niños, los llevo a la escuela, les preparo la lonchera, ta, 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 y él mientras tanto está sentado en el sofá. Entonces yo necesito entender que si él va a estar dentro de esa relación, él tiene que formar parte de la relación, él tiene que hacer algo para ser proveedor, protector y cuidador, que es lo que se espera, las expectativas que uno tiene y que Dios le dejó al hombre, proveer, proteger y cuidar. Importantísimo. Entonces, ese número uno. Número dos, no, porque yo no solamente cuido de mi mamá, digo, de mi marido, cuido de los niños, cuido de mi mamá, cuido de mi papá, cuido de mi hermano, mis hermanos están acá, ta, ta, ta. Entonces, cuido del mundo entero. ¿Por qué? Y el punto es, ¿por qué necesitas cuidar el mundo entero? Y ahí hay otra parte importante que quiero decirles. Cuando yo cuido el mundo entero, posiblemente es porque necesito después tener una disculpa suficientemente grande para recibir el cuidado. ¿Quién está llegando después cuando tienes crisis de fibromialgia? A cuidarte. Eso es muy importante. ¿Quién está llegando? Están llegando mis hijos, entonces es hora de distribuir en ellos responsabilidades de la casa. Está llegando mi mamá, entonces yo tengo que sanar la relación con mi mamá y para eso vamos a entrar en las próximas 3 sesiones. Vamos a sanar con mamá, con papá y con Dios. ¿Ok? Entonces no se pierdan esas próximas sesiones. ¿Quién está llegando? Fibromialgia es yo me estoy asumiendo una responsabilidad que no me corresponde. ¿Entendido, Keila? Entonces necesitas asumir que eres una mujer, que no eres un robot, ni que necesitas asumir las responsabilidades de los otros. Necesitas darle esa responsabilidad a los otros. Hay algo que yo les había contado la semana pasada, que tenía una paciente que me llamó y me dijo
que la vida de ella, de aquí para frente, era sufrir, porque tenía un hijo, madre soltera, de un hijo de 16 años que no quería hacer nada. Entonces ella salía desde la mañana hasta medianoche, trabajaba en la pizzería, en el negocio de ellos, todo eso, y tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque era su hijo y de ahí, ¿qué más podía hacer? Y entonces ella ya había sanado la parte con el papá y la mamá, pero estaba repitiendo el proceso con el hijo. Y yo le dije, es necesario que le entregues responsabilidades a tu hijo que un muchacho de 16 años ya puede ser. Porque él no te está valorizando porque tú estás cargando lo que le corresponde hacer a él. Y ella tuvo que tener una conversación seria con el hijo y le dijo, yo no te estoy echando de la casa, no estoy haciendo eso, pero te estoy diciendo que en cuanto vivas aquí, necesitas participar. Necesitas limpiar la casa, necesitas cuidar de las cosas de aquí. Y el muchacho le dice, no, entonces yo soy el sirviente. Entonces le dice, no, no eres el sirviente, eres sirviente de ti mismo, porque no, ¿cómo eres sirviente si yo no estoy en la casa, estoy trabajando? Y tú estás en la casa todo el día, tú eres el que ensucia y tú eres sirviente mío. No, tú eres sirviente tuyo. Tú simplemente estás cuidando de tu espacio. Y tú vas a ayudar en el trabajo. Si quieres ayudar, yo te voy a dar una mesada, pero si no quieres, no vas a tenerla. Y el muchacho está en la línea. Y yo la fui a visitar la semana pasada y me dice, está andando perfecto. ¿Por qué? Porque yo le coloqué límites a la relación. Le coloqué límites y ella ya había aprendido a hacer esos límites con los papás porque era una persona que era abusada por ellos. Tenía unos papás abusivos, ellos se aprovechaban de ella todo el tiempo y ella sufría por eso, porque creaba expectativas muy grandes sobre ellos. Y ahora entender que su hijo se está criando y en cuanto está en su casa, necesita cuidar de su casa. Y en cuanto él está ahí, significa que no va a estar ahí toda la vida, que él va a necesitar volar y crecer. Y eso hace parte de soltar. ¿Listo? Entonces, fibromialgia tiene todo a ver con eso y presión arterial alta tiene que ver con problemas familiares. La presión alta, problemas familiares y te los estás cargando también. Si no puedes resolver esos problemas, pues ¿para qué te preocupas? Y si los puedes resolver, ¿para qué te preocupas si ya los vas a resolver? ¿Listo? Aquí, Giovanna mandó un mensaje. Desde adolescente mi padre me decía, tú eres una tonta y burra, etcétera. Mi padre siempre fue un autoritario, siempre quiso manejar mi vida. Estoy trabajando fuera de mi país, no ejerzo mi carrera al 100%, sin embargo, siento que no me realizo aún profesionalmente y lloro. Lloro porque siento que mi padre tiene razón y que no podré. Sí, eh, las palabras tienen mucho poder y cuando vienen de parte de los padres, mucho más. Tienen muchísimo poder. Son vacíos terribles que nos dejan porque lo que inconscientemente el niño quiere es ser visto para ser acogido. Entonces, en esa estructura, yo necesito o estar muy enferma para que él me vea y me cuide, o estar muy mal financieramente para volver a casa que él me cuide y me vea, o pasar por muchos problemas, no tener éxito en la vida. ¿Para qué? Para poder volver a casa. Entonces, volver a casa es la solución a todos mis problemas inconscientemente. ¿Por qué? Porque mi niño interior me está diciendo, volver a casa es la solución. ¿Por qué? Porque él inconscientemente, con un pensamiento de niño, ese era el punto seguro. Entonces necesitamos entender eso. Ahora, había otra persona que me decía que tenemos, me dijo, odio a mi marido. Odio a mi marido, quisiera vengarme, quisiera decirle hasta de qué se va a morir y me siento mal porque quiero decirle todo eso, pero quiero decirle. Entonces, sí, aparentemente el problema de todos tus enfermedades, de todas las cosas que te pasaron, es tu marido. Pero, ¿sabes? Realmente no lo es. El problema no es tu marido.
El problema es que aprendiste a acercarse a hombres con ese prototipo. Y ese prototipo es muy parecido, versión empeorada de tu papá. Entonces, hasta que no sanes tu papá, no vas a poder perdonar y librarte del peso de tu marido. Y no solo de tu marido, sino de todos los hombres que pasaron por tu vida. Ese es un punto muy importante. Necesitas entender que si yo estoy colocando, acuérdense los que yo les dije la semana pasada, todo pensamiento negativo o todo sentimiento negativo tiene un culpable. Entonces yo no soy feliz porque mi marido me fue infiel. Yo no soy feliz porque mis hijos no me obedecen, no me, no me aman, no me respetan. Yo no soy feliz porque en la iglesia nadie quiere ayudarme, todos son falsos, etc. Siempre para ese momento de infelicidad mía, siempre hay un culpable. Pero cuando hay sentimientos positivos, yo soy feliz porque soy muy buena gente. Yo soy feliz porque soy muy bondadosa. Yo soy feliz porque yo soy. Entonces hay un responsable. Entonces cuando son sentimientos buenos, yo soy responsable. Pero cuando son pues, sentimientos negativos, yo soy víctima. Siempre hay un culpable. Entonces necesito entender que eso no funciona así. Si pasaron cosas en mi pasado que yo no era consciente, está bien. No necesitas culparte, pero necesitas ahora ser responsable de tu cura. Necesitas ser responsable de tu cura. Entonces no es mi marido, no es las personas, es los vacíos emocionales que están ahí en esa estructura y que no te dejan avanzar. Y muchas veces le echamos toda la culpa a Satanás, ¿no? Entonces Satanás es que el enemigo, el enemigo, el enemigo, el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, él se aprovecha de nuestras debilidades. Pero ¿sabes qué? Que muchas veces por O a nuestra... la brujería, Marty, a la brujería también, Sí, a la hechicería. exacto. Entonces me hicieron macumba, no sé cómo es. Me hicieron brujería, me hicieron ahí un trabajo y no sé qué. Pero lo que pasa es que el enemigo se aprovecha de esos vacíos emocionales y yo voy y abro la boca del león rugiente y me meto dentro. O sea, yo a veces se la dejo tan fácil al enemigo que el enemigo está sentado. Yo no hice nada. Yo no hice nada. Es el dolor emocional que genera sentimientos negativos y genera, ya que usted no me cuidó de niña, entonces cuídame ahora, que estoy enferma y en la cama. Porque si es su mamá la que está llegando a cuidarte, muy probablemente hay una herida muy grande con ella. Entonces mi mamá es la que me ayuda. Si mi mamá no estuviera ahorita en ese momento, yo estaría. Entonces, abre los ojos porque puede estar ahí el dolor emocional. Y en la próxima sesión vamos a hablar sobre el proceso de cura con mamá, después con papá y de último vamos a hacerlo con Dios. Ahí ya les estoy dando una introducción de qué se van a tratar las próximas. Pero es importantísimo que usted entendiera esta estructura hoy para que seamos un poquito más responsables, porque si yo no soy responsable, no, yo no tengo la culpa, soy inocente de todo lo que me pasa. Entonces, si soy inocente, pues ¿cómo voy a solucionar si soy inocente? Si no tengo la culpa. Pero si yo puedo ser responsable de algo que no era consciente que estaba pasando, y yo no te estoy juzgando, no te estoy diciendo que eres culpable, solo te estoy diciendo que tú oraste y dijiste, Señor, dígame, revélame, muéstrame qué es lo que está pasando. Y el Señor te trajo hasta aquí para decirte que tú eres responsable de tu cura, porque el Señor nos dio libre albedrío y tú decides continuar enferma o permitir que haya una cura, porque el Señor hace nuevas todas las cosas y Él puede hacerlo en ti, en tu vida y en mi vida. Voy a darme una despedida aquí a las personas que nos están acompañando en el Instagram.
Si quieres participar de esos seminarios, inscríbete y me mandas un mensaje en el directo. Dios te bendiga. Un abrazo. Bueno, y nosotros nos quedamos aquí para la sesión de preguntas. Entonces, dígame, ¿cómo es estar aquí? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo es escuchar todo esto? Aprovechen, por favor, que ese es el momento. Porque si ustedes no tienen preguntas, entonces, encerramos. Margie, yo te quiero preguntar algo, si nadie tiene una pregunta. Sí. Es difícil, digamos, como cuando uno no tiene acceso a uno de los padres de familia, digamos. Es difícil, ¿cómo hace uno como para hacer ese tipo de perdón, como para perdonar a esa persona, como cuando ya uno no tiene acceso a hablar con esa persona? Ok, vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre eso justamente en las próximas 2 sesiones. Vamos a tener un momento de cura con mamá y después un momento de cura con papá y les voy a enseñar cómo hacer ese proceso. Vamos a hacer juntos para que entiendan mejor cómo avanzar. Pero el primero es entender que tu papá te dio lo mejor que tenía con la información que poseía. Entonces, mi mamá no me dio más porque no tenía otra información adicional. Entonces, ella en la información que recibió de ese femenino en esa primera fase fue eso. Entonces, para ella, pues, no tengo más. ¿Qué más puedo dar? ¿Entiendes? Entonces, si yo no tengo más, pues yo no tengo más para dar. Que eso que me dio no fue lo mejor, es otra cosa. Por eso la Biblia habla sobre honrar. No dice viva la vida de sus padres, vaya y vuelva con ellos, oblíguelos a que te acepten o vaya y cuídelos. No, yo puedo apoyarlos diferente a vivir la vida del otro. Entonces, ese es un proceso de cura que vamos a estar trabajando la próxima semana. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Aprovechen porque tenemos aquí los minutos que nos restan. Aquí dice Giris, muy interesante y real. Mabel dice, ¿qué herramientas nos puedes recomendar para avanzar cuando nos cuesta hacerlo? Primero, el perdón. Eso es básico, básico. Entender, la primera cosa es entender el vacío. ¿Comprendiste que hay un vacío en ti? Ese es el primer punto. Díganme ¿ustedes entendieron, alcanzaron a captar dónde está el vacío emocional? Alcanzaron a sentir, uy, yo creo que es por aquí, aunque no tengan 100% de certeza, Era entendí, lo que tú decías del hueco, ¿sí? sí, el hueco. El vacío. Ujú. ¿Ustedes O sea, entendieron o percibieron que había un hueco en algún momento? Dijeron, uy, yo por acá, yo creo que el mío está aquí. ¿Lo pudieron? Margie, buenas noches. Esto yo te comenté en la sección pasada sobre lo de la piel y usted mencionó el toque. Esto yo fui pues muy manoseada por mi tío. Y entonces ahí, ¿cuál es el paso a seguir? Es el mismo que vamos a hacer con papá y mamá. Eh, bueno, la estructura, primero que quiero que hagan es am, una carta. Es importante que hagan una carta con esa persona que los agredió, en el caso tuyo, ese tío, o si hay una persona externa. Si es con papá o mamá, todavía no lo hagan, porque van a haber cosas adicionales que quiero que se verifiquen. Pero en el caso de otra persona externa que te marcó mucho, que te lastimó mucho, por ejemplo, ese marido que te lastimó muchísimo y que no sabes cómo resolverlo, que quieres decirle hasta de que se va a morir, hágalo en una carta. Y la estructura será la siguiente, tendrá 5 partes. Aquí les estoy dando un super spoiler. El primero es los hechos.
me sentí abusada por ti, usted fue un hombre muy irrespetuoso, cruel, o sea, abra su corazón a decirle todo lo que usted está sintiendo. Todo lo que usted está sintiendo era un abusivo, sucio, no sé qué, todo lo que sintió, como lo sintió, como salió. ¿Entendió? Esa es la primera parte de la carta. La segunda parte es, te perdono, me perdono. Entonces, acuérdense que nosotros vimos la semana pasada que Dios nos perdona por amor a Él. Él no te perdona por amor a ti. Entonces, tú no estás perdonando a ese tío por amor a tu tío necesariamente, porque quizás es difícil amar a una persona así. Es difícil. Lo que estamos haciendo no es... tampoco es criticarlo ni nada de eso. Es difícil amar a una persona que nos ha hecho daño. Entonces yo lo que hago es, en este momento te libero con perdón, para que después yo pueda amarlo como me amo yo, pero sin ese dolor, ¿sí? Entonces, la primera estructura son los hechos, la segunda es te perdono y me perdono, te libero y me libero, o sea, digamos en el caso de ti con tu tío, entonces te perdono porque hoy entiendo que tú hiciste eso, muy probablemente. Personas que son abusadoras normalmente han sido abusados. Entonces, probablemente tú ya también fuiste abusado. Te perdono. Tal vez no tenías otra información en tu corazón y me perdono. Yo era una niña y no sabía cómo salir o cómo defenderme. Te libero y me libero. Ya no voy a cargar más este peso. No voy a dejar que nadie más me manosee, porque ahora yo puedo cuidar de mí. Entonces te libero, me libero. ¿Qué aprendo? Aprendo que ahora soy una adulta, que ahora no necesito que alguien me cuide, sino que yo puedo cuidarme. Muy probablemente te expusiste a ese momento de dolor porque quizás en ese instante donde estabas vivenciando todo eso, habían unos problemas graves con tu mamá y tu papá. Quizás entre ellos o ellos tenían muchos problemas y emocionalmente te sentías abandonada. Entonces, después me confirma si tiene sentido eso de que te sentías abandonada. Porque el niño cuando se siente abandonado, la tendencia es a como a exponerse más a ver si es visto y él no es consciente. Él no está buscando ser abusada, pero él está buscando ser visto. Entonces, quizás se expone a peligros que no debería. ¿Por qué? Porque se siente abandonado. Entonces, y como él no es consciente del peligro, del nivel de peligro, entonces se expone. Entonces, volviendo a la estructura. Los hechos, te perdono, me perdono, te libero, me libero. ¿Qué aprendo? Aprendo que hoy me puedo cuidar, aprendo que yo voy a cuidar de mis hijos, que voy a cortar esos ciclos de pecado. Gracias, gracias porque hoy aprendí que yo puedo ser libre y no voy a permitir que nunca más alguien lo haga. Y Dios está conmigo y ahora entiendo que muchas veces culpamos porque Dios no estaba en ese momento, porque Dios no estaba. Más muchas veces nosotros en esa búsqueda interior de ser vistos, nos exponemos. Entonces la tendencia es que el niño se siente muy abandonado. Entonces después nos dicen, no, pero Dios es que Él cuida de nosotros y está haciendo todo por nosotros. Bueno, pero si Él es tan poderoso, ¿por qué no me cuidó? Solo que no sabíamos que nosotros mismos habíamos eh, decidido estar en peligro, pero no sabíamos el nivel del peligro. No sé si me hice entender. Bueno, me dice si, Sí, muy bien. Ajá, sí, ok, es excelente. Gracias. de nada. ¿Alguien más? Una última pregunta. Aprovechen. ¿Podrías, En realidad yo quiero, po- sí, podrías hacer lo mismo lo mismo que le estabas explicando a nuestra compañera, la que intervino antes de mi intervención?
pero con el área financiera, por favor. ¿Tú dices sobre la carta? No, 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 no. O sea, así como en el caso de la parte sexual, del abuso sexual, el niño se expone a peligros para ser visto, ¿sí? Ujú, Se sí. podría decir que si hay pobreza o deficiencia económica o mucha carencia, también es una forma de ser visto. Sí, normalmente tienes que ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque, ¿qué pasa cuando si tuvieras una vida financiera más estable y tu vida fuera más tranquila? Entonces, ese es el punto. ¿A quién alejarías o a quién tendrías que cargar? Las dos opciones pueden estar presentes. Entonces, si yo tengo mucho dinero y estoy establemente y estoy establecida o tengo mi propia casa o ya tengo mi independencia financiera, pues, ¿cómo llamo a mi papá para decirle a mi, "Ah, papá, no tengo para pagar la luz, el agua, el gas, no sé qué, pues, la universidad, tal"? Entonces, si yo necesito de ellos para que vengan y me cuiden, entonces ahí sí estaría alejándome de tener y de poder salir adelante porque necesito ese cuidado. O puede pasar lo contrario. Puede ser que el día que yo tenga, entonces tengo que sustentar a mis papás, por ejemplo. Y yo no quiero. ¿Por qué? Posiblemente porque yo no me sentí cuidada de niño o de niña. Entonces, si yo no me sentí cuidada, si sufrí de un abuso de niña porque ahora tengo que sustentar a mis papás, si ellos no cuidaron de mí cuando yo era pequeña. Entonces, esas cosas pueden ser muy importantes. ¿Por qué no tengo más? ¿Sí? No se trata de ser rica o no, se trata de por qué no tengo una plenitud, que yo me sienta plena, porque no necesito ser rica, porque puede ser millonaria y no sentirse pleno, o puede ser súper pobre y no sentirse pleno en ningún momento. Entonces, es ese equilibrio. Y lo que les decía en el ejemplo del hombre que salió financieramente mucho más arriba, porque los aprendizajes son los mismos, y el aprendizaje socioeconómico es muy parecido al de nuestros papás. Entonces, nosotros crecemos normalmente un poquito más, pero no mucho más. Porque si yo crezco mucho más, entonces me siento que estoy abandonando, me siento culpable, porque ellos no tienen y yo tengo, porque ellos no tienen para ir a un restaurante, yo tengo, porque ellos no tienen carro y yo tengo carro y ellos van a pie. Entonces me siento culpable, no puedo ir tan lejos o decido cargarlos. Entonces, eso también puede ser. Entonces, yo tengo bastante dinero o suficiente dinero, entonces tengo que cargarlos. Entonces eso, cargarlos no es saludable. ¿Cuál es la forma más saludable de todo eso? La Biblia menciona que tenemos, que no debemos decir corbán, que es, no, yo ya estoy dando el diezmo, la ofrenda y entonces mis papás verán qué hacen. Entonces la idea es, ahora yo puedo separar un porcentaje y apoyar a mis papás sin necesidad de cargarlos, porque ellos necesitan tener sus propias vidas, yo necesito tener mi propia vida y compartir momentos de placer, apoyándonos de acuerdo a las finanzas que estén entrando. Entonces esa sería la forma más saludable, pero no necesito dejar de tener dinero para no ayudarlos o tener que tenerlo y cargar a todo el mundo. No sé si me hice entender. Sí, perfectamente. Sí, sí, sí. Sí, o sea, no necesariamente tengo que estar en una condición económica em, deplorable o difícil para poder tener la excusa perfecta de, ay, no puedo cargar a mis papás porque yo no puedo. Ujú. Sería, la premisa sería, no puedo cargar a mis papás porque yo no quiero, aunque Exacto. suene muy egoísta. Y porque no es la función. Entonces, porque la cultura nos dice que los papás tuvieron hijos para que nosotros cuidáramos de ellos, pero no es esa la premisa. Los papás tuvieron hijos para que los hijos sean una mejor versión de la versión que fueron ellos, y los hijos son para volar, son prestados, como se dice.
Entonces son prestados para que ellos vuelen y tengan su propia vida y yo sienta el placer, no, crecieron, están bien, qué bueno y tal. Pero como hay una relación de afecto y de amor, obviamente que hay un apoyo. Apoyo es diferente a cargar. Es eso. Entonces, simplemente que la cultura nos muestra todo lo contrario. Nos muestra que necesitamos cargar, porque cuando un hijo abandona, por ejemplo, su hogar para ir a cuidar de sus padres, es aplaudido. Entonces, no tiene vida por cuidar de sus padres, es aplaudido. O una madre que fue madre soltera y se queda hasta el último día del respiro de su vida con sus hijos, cuidando de su hijo, es de aplaudir. Pero eso no es lo que dice la Biblia, por ejemplo. La Biblia dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y el hijo cuando crece necesita volar. Si usted no lo dejó volar, le podó las alas. Entonces ellos van a mostrar problemas muy fuertes, muy fuertes. Normalmente cuando la persona se enfermó por algún tema de vacío emocional en las otras dos fases, cuidado, porque son formas de venganza. Pueden ser formas de venganza, igual como no tener dinero para no darle a mis papás. Es una forma de venganza. Porque ya que usted no me cuidó, ahora yo no quiero cuidarlo. Ya que entonces, o la venganza es, ya que usted no me cuidó, voy a ir a cuidarlo, pero entonces soy la persona rígida y estricta con mis papás y me convierto en papá de mi papá o mamá de mi mamá diciéndole no puede irse, no se monte en un bus, usted ya está muy vieja para salir, se puede caer, se puede partir las manos, se puede partir la pierna, no trabaje más, no sé qué. Pero yo, ¿para qué hago eso? Para controlarlo, porque inconscientemente me sentí tan abandonada que ahora déjeme mostrarle cómo es que se cuida de una persona. Entonces, eso es egoísta, eso es vengativo, porque yo le estoy privando a mi papá, que sí está, digamos, adulto, pero él no necesita ser inválido. Él puede tener una vida útil, en la cual compartamos momentos de placer, momentos de alegría, pero no momentos de frustración, cargando con él enfermo, en la clínica, en un lugar de reposo. ¿Por qué? Porque el papá dejó de soñar, pero yo dejé que, o sea, yo impedí que él soñara también. ¿Por qué? Porque quiero controlarlo. ¿Por qué? Porque mis vacíos están ahí. Entonces, cuídeme como no me cuidó antes, o venga, yo lo cuido para que enseñarle cómo es que se cuida. ¿Listo? Entonces, bueno, chicas y chicos, es mucha información. Yo sé que es densa, que no es fácil de procesar, pero vamos paso a paso, paso a paso. Lo importante es que entiendas y te des la oportunidad. Será, no lo juzgues todo con dureza y dices, no, eso no es para mí. No, yo no. No, yo no. Entonces, date la oportunidad de pensar, ¿será que yo aprendí cómo funciona la feminidad y la masculinidad y que yo estoy cargando el mundo y que me estoy enfermando porque quiero, soy muy controladora? Entonces, eso es muy importante. O continúas enfermo o te das la oportunidad de sanarte, soltando, soltando los dolores, los pesos emocionales y la próxima semana les voy a enseñar cómo hacer el proceso de perdón con su mamá, con su papá y con Dios. ¿Listo? Dios los bendiga muchísimo. Un beso gigante a todos. Bendiciones. Que el Espíritu Santo les siga bendiciendo a ustedes también. Gracias. Gracias, Bella, gracias, Dios te bendiga. Muchas gracias, Margie. Buenas noches a todos. Muchas gracias, amiga. Besos, besos. Se cuidan. Bendiciones.